En las afueras de una ciudad, perdido entre los bosques, se encontraba un antiguo sanatorio. Se decía que en sus paredes se ocultaba un oscuro secreto, y que los pacientes que habían sido tratados allí habían sufrido horrores inimaginables. Un grupo de jóvenes exploradores urbanos, atraídos por la leyenda y el misterio, decidió adentrarse en el sanatorio una noche de tormenta. Las ventanas rotas, las paredes descascarilladas y el olor a humedad creaban una atmósfera opresiva. A medida que avanzaban por los largos pasillos, escuchaban extraños ruidos, pasos arrastrados, susurros ininteligibles y lamentos que helaban la sangre. En una de las habitaciones, encontraron un diario abandonado. Al leerlo, descubrieron que los pacientes del sanatorio habían sido sometidos a experimentos médicos crueles y despiadados. Muchos habían muerto de forma horrible, y sus espíritus vagaban por los pasillos, buscando venganza. A medida que profundizaban en la exploración, los jóvenes comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. Objetos se movían solos, las luces parpadeaban sin razón aparente, y veían sombras que se deslizaban por las paredes. Uno de ellos, un joven llamado Alex, sintió una presencia fría que lo observaba fijamente. Al voltearse, vio una figura espectral que se desvaneció rápidamente. A medida que la noche avanzaba, el terror se apoderó de los jóvenes. Se dieron cuenta de que habían cometido un grave error al adentrarse en aquel lugar. Los espíritus de los pacientes los perseguían, desesperados por vengarse. En la sala de operaciones, encontraron una máquina antigua y oxidada. Según el diario, aquella máquina había sido utilizada para realizar experimentos horribles en los pacientes. Uno de los jóvenes, por accidente, activó la máquina. De repente, las luces se apagaron y un grito desgarrador resonó por toda la sala. Al encender las linternas, vieron que uno de sus amigos había desaparecido. Los demás, aterrorizados, huyeron del sanatorio lo más rápido que pudieron. Al salir, la tormenta se había calmado y la luna brillaba intensamente. Pero los jóvenes sabían que nunca más serían los mismos. Los jóvenes supervivientes del sanatorio abandonado se dispersaron, cada uno intentando olvidar la terrorífica experiencia. Sin embargo, las pesadillas y los recuerdos de aquella noche los perseguían constantemente. Alex, el joven que había visto la figura espectral, era el más afectado. Comenzó a tener visiones y a oír voces que lo llamaban desde las profundidades del sanatorio. Convencido de que debía regresar para poner fin a la maldición, Alex reunió a algunos de sus amigos y juntos planearon una nueva expedición al sanatorio. Esta vez, iban equipados con herramientas para realizar una investigación más exhaustiva y con la intención de destruir la máquina que había liberado a los espíritus. Al llegar al sanatorio, se encontraron con una escena aún más terrorífica que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de extrañas inscripciones, y el aire estaba cargado de una energía oscura. Los espíritus de los pacientes eran más poderosos y violentos que nunca. Durante su exploración, descubrieron un antiguo libro oculto en la biblioteca del sanatorio. El libro contenía una profecía que hablaba de una entidad maligna que habitaba en las profundidades del edificio. Esta entidad se había alimentado de la energía negativa de los experimentos realizados en el sanatorio, y ahora buscaba expandir su dominio. Los jóvenes comprendieron que para derrotar a la entidad, entraron en las catacumbas. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, y la oscuridad era total. Escuchaban el eco de sus pasos y los lamentos de los espíritus que los perseguían. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea, donde se encontraba un altar negro. En el centro del altar, latía un corazón oscuro que pulsaba con una energía maligna. Alex, armado con una estaca de madera de roble, se enfrentó a la entidad. Fue una lucha épica, llena de terror y desesperación. Los jóvenes utilizaron todos sus conocimientos sobre lo paranormal para debilitar a la entidad, y finalmente, Alex logró destruir el corazón oscuro. Con la destrucción del corazón, los espíritus que habitaban el sanatorio fueron liberados. Los jóvenes, exhaustos pero victoriosos, salieron del sanatorio y vieron cómo el sol nacía sobre el horizonte. Habían enfrentado sus miedos y habían logrado poner fin a la maldición que había atormentado al sanatorio durante décadas. Sin embargo, sabían que el mal nunca muere del todo.
Y aunque habían logrado cerrar un capítulo oscuro de la historia, siempre existiría la posibilidad de que el mal regresara. Con el corazón oscuro destruido y los espíritus liberados, los jóvenes creyeron haber puesto fin a la maldición del sanatorio. Sin embargo, las secuelas de su experiencia fueron profundas. Cada uno de ellos llevaba consigo las marcas de aquel lugar, tanto físicas como psicológicas. Alex, en particular, era atormentado por visiones recurrentes y pesadillas. A medida que pasaba el tiempo, los jóvenes comenzaron a notar cambios extraños en sus vidas. Objetos se movían solos en sus casas, escuchaban susurros en la oscuridad y tenían la sensación de ser observados constantemente. Temían que la entidad maligna, aunque debilitada, hubiera encontrado una forma de seguir afectándolos. Decididos a poner fin a su sufrimiento, buscaron la ayuda de un experto en lo paranormal. Este les explicó que al destruir el corazón oscuro, habían liberado una gran cantidad de energía negativa que ahora se dispersaba por el mundo. Los espíritus que habían quedado atrapados en el sanatorio, aunque liberados, aún estaban vinculados a los jóvenes que los habían liberado. Para poner fin a esta conexión, los jóvenes debían realizar un ritual de purificación en el lugar donde habían enfrentado a la entidad. Este ritual era peligroso y exigía un gran sacrificio. Debían regresar al sanatorio, adentrarse en las catacumbas y cerrar el portal que conectaba el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus. Con miedo pero decididos, los jóvenes regresaron al sanatorio. El lugar parecía más oscuro y amenazador que nunca. Al llegar a las catacumbas, encontraron el altar vacío, pero la sensación de maldad era palpable. Siguiendo las instrucciones del experto, realizaron el ritual. Fue una experiencia intensa y dolorosa, pero al final, lograron cerrar el portal. Al salir del sanatorio, los jóvenes sintieron una sensación de paz y liberación. Los espíritus habían sido finalmente liberados y la maldición del sanatorio había sido rota. Sin embargo, sabían que nunca podrían olvidar lo que habían vivido. Las cicatrices que habían quedado en sus almas serían una constante recordatorio de la oscuridad que habían enfrentado y vencido. A pesar de haber cerrado el portal y liberado a los espíritus, los jóvenes seguían sintiéndose observados. Las pesadillas continuaban, y a menudo creían escuchar susurros en la oscuridad. Los expertos les aseguraban que el peligro había pasado, pero ellos no estaban tan seguros. Por la oscuridad, sus cuerpos retorciéndose de dolor mientras sus almas eran arrastradas a las profundidades del abismo. Al amanecer, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en el lugar donde habían realizado el ritual. Sus rostros estaban llenos de terror, y sus ojos parecían vacíos. La entidad primordial había triunfado, y su influencia se extendía por todo el mundo. La historia del sanatorio abandonado se convirtió en una leyenda,
una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar las fuerzas oscuras. Y así, el mal continuó propagándose, esperando nuevas víctimas para alimentar su sed de destrucción. ¿Y tú te atreverías a hacer lo mismo? Déjanoslo en comentarios.